Hola, soy Ana, una contadora dedicada a atender empresas pequeñas y medianas. Quiero compartirte mi experiencia usando Logro para gestionar mi negocio de asesorías contables. Por mucho tiempo usé otro software y al principio dudé en cambiar, pero me arriesgué y no me arrepiento. Usar Logro y recomendarlo a mis clientes me ha permitido modernizar mi práctica contable y llevarla al mundo de Internet. Con Logro he ganado muchísima eficiencia, he disminuido mis desplazamientos y he logrado, con el mismo esfuerzo, más que triplicar el número de clientes que atiendo, casi eliminando por completo la digitación e imputación manual que tantos dolores de cabeza me traía. Además, por ser en la nube, el software permite que audite la contabilidad de mis clientes desde cualquier lugar donde me encuentre. Logro es una herramienta muy fácil y completa para operar la contabilidad. Al comenzar con un cliente, yo simplemente parametrizo la herramienta una única vez, según como quiero que impute las transacciones. Una vez instalado, usarlo es muy fácil para mis clientes. La herramienta es integral y completa, y con ella, mi cliente puede facturar, comprar, gestionar sus inventarios, consultar informes financieros y mucho más. Todo esto sin tener que preocuparse por reglas contables, puesto que Logro imputa todas las transacciones automáticamente, alimentando la contabilidad en tiempo real. Sobre todo, la aplicación se ajusta 100% a la ley, cumpliendo a cabalidad con las normas contables Colgap y NIF y el registro y trámite de todos los impuestos requeridos en Colombia. Incluso, migrar clientes desde otro software es muy sencillo, pues facilita la importación de saldos desde Excel y contiene chequeos automáticos para prevenir errores en la carga. Como contadora, me causa estrés cumplir en la entrega a tiempo de los informes a mis clientes y, sobre todo, presentar ante la DIAN los informes de ley. Logro facilita mi trabajo, permitiendo la generación automática de certificados y declaraciones tributarias, incluyendo la extracción y generación de los anexos de información exógena. También hace muy sencillos los procesos de cierre mensual y de final de año. Mejor dicho, con Logro estoy a tiempo y prevengo que mi cliente incurra en costosas multas. Otra cosa que me encanta del software son las decenas de reportes que produce, como por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, los informes de cartera o rentabilidad, entre muchos otros. Lo mejor es que todos se encuentran siempre disponibles en la nube para mí y para mi cliente. Así, mi cliente ya no me tiene que llamar para consultar el día a día de su negocio, liberándome tiempo a mí y permitiéndole a mi cliente un manejo más acertado de la empresa. Con Logro, todos ganamos. Como contadora, me libera de la imputación manual y me hace más eficiente. Por otro lado, mi cliente está feliz, pues Logro pone la información operativa y financiera de la empresa en sus manos. Definitivamente no cambio por nada la flexibilidad que me da. Usarlo ha significado rentabilizar mi práctica contable, mejorar el servicio a mis clientes y contar con más tiempo para lo que más me gusta. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a nuestros webinar. Les queremos contar las promociones que tenemos actualmente en Logro hasta el 31 de mayo, perdón. Bueno, aparte también pues como contarles acerca de nuestra nómina electrónica, que vamos a tener el plan de nómina Light. Allí pues nosotros vamos a proveer el certificado digital y firma electrónica. Nuestros planes empiezan desde 7.000 pesos al mes, entonces está súper económico y súper chévere para que todas las compañías que tengan su propio software de nómina o manejen su nómina en Excel y no quieran como cambiar estos métodos, entonces puedan acceder pues como a estos planes. Tenemos también la promoción del 40% de descuento en todos nuestros planes de nómina electrónica, facturación electrónica, software de gestión del ERP como tal. Entonces, tenemos el 40% para pagos anticipados de un año para que las compañías aprovechen, ¿cierto? Y en cuanto al tema de la nómina, se puedan despreocupar del cumplimiento, pues como ante la DIAN, porque también podemos congelar estos planes hasta el momento en que estén obligados, pues como a manejarla. ¿Listo? Entonces,
para que lo tengan súper en cuenta. También a todos los contadores que están en nuestro webinar y aquellos que son aliados o que de pronto estén en proceso de ser aliados de Logro, en el momento en que ustedes refieran un contador amigo que necesite pues como de una solución ERP para sus clientes, estamos dando una comisión de 60.000 pesos para el contador referido y para el referidor. Entonces, súper chévere, los invito a que consulten los términos y condiciones de cada una de estas promociones también en nuestra página, ingresando pues como a logro.com es las promociones. En nuestra página principal, pues allí los van a ver también todos los términos y condiciones y digamos como todas las garantías que tiene pues como esta promoción y para poder hacerla efectiva. Adicional, tenemos una promoción también súper chévere, es exclusiva para los contadores y es que les estamos duplicando las comisiones que nosotros les damos normalmente y les damos pues como la opción de que reciban esta comisión en junio, ¿cierto? Si así lo prefieren. Entonces, súper chévere también pues que averigüemos en la página también pues como todos esos términos y condiciones. Mi nombre es Diana Arias, también se pueden comunicar directamente conmigo, con muchísimo gusto les amplío la información. Si tienen clientes interesados en Logro, podemos hacer la demostración de la herramienta para que los clientes la conozcan y bueno, se enamoren también de Logro, no solo de nuestros webinars, sino también de nuestro software contable y de nómina electrónica. Entonces, nada, los invito pues como a que visiten nuestras redes sociales para que también estén allí enterados de todas las actualidades y actualizaciones que vamos teniendo, pues como con la herramienta. También para que estén al día, pues de todos nuestros webinars que estamos realizando, cualquier evento, cualquier promoción. Entonces, nada, la invitación es a que nos sigan, pues como en nuestras redes sociales y se unan a nuestras comunidades. Em, Hoy nos acompaña Néstor, que es especialista en Logro, y nos va a contar acerca de cómo operar la contabilidad en Logro. Entonces, los dejo con él. Bienvenidos una vez más a este webinar, a este espacio. Néstor, bienvenido. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por la participación el día de hoy. No se les olvide que internamente nosotros les compartimos a ustedes la grabación de este seminario. Les va a llegar a su correo electrónico con el certificado de asistencia. Por favor, verificar en el spam o correo no deseado. Adicionalmente, invitarlos a ustedes a participar de las promociones, así como les contaba Diana, las promociones que estamos efectuando con anticipación para que los contadores puedan aprovechar los descuentos otorgados en cada uno de los planes. Bueno, el tema del día de hoy va a ser tu contabilidad con Logro como aliado estratégico. Vamos a conocer en detalle cómo es la contabilidad en Logro. Vamos a ver qué configuraciones contables nosotros tenemos que tener, ¿sí?, en cuenta. También qué informes contables y financieros van ustedes a tener en cuenta en el programa. Se van a encontrar en el proceso de implementación. Qué procesos contables y cierres, ¿sí? Y va a haber una sección de preguntas. En este momento ustedes pueden dejar en el panel derecho preguntas que a las 10 de la mañana o más adelante nosotros comenzamos a responder. Bueno, iniciemos con los conceptos generales que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son las funciones como tal que realiza como tal un contador en una empresa? Es algo muy importante pues que un contador, ¿sí?, la primera función que nosotros tenemos acá es elaborar, analizar e interpretar los estados financieros. Un contador con Logro, pues dentro de estas funciones, le va a ayudar precisamente pues a elaborar, a analizar e interpretar esos estados financieros, ya que el sistema, ¿sí?, tiene la opción de contabilizar las operaciones en línea, ¿sí? Esto es ganancia como tal para las empresas porque muchas veces el software tradicional, el contador lo que hacía era manualmente registrar sus asientos contables y se demoraba en presentar la información. Normalmente recogía la información cada 8 días y después entregaba la información financiera. Entonces no se tenía la información en tiempo real.
Entonces, esta es una de las funciones que ellos van a poder realizar más fácilmente como tal en Logro. El segundo paso, implantar la segunda función, implantar el sistema contable que más le conviene a la empresa, ¿sí? Los contadores, dentro de sus configuraciones, ¿sí? Tienen, digamos, segmentan la información de la contabilidad, bien sea por centros de costo, que les permite tener un mejor análisis financiero como tal de su empresa, ¿sí? Entonces, hay software que se permite adaptar, ¿sí? A esos centros de costo. También, el software le permite tener un detallado, ¿sí? De la contabilización. Hay empresas, por ejemplo, que quieren tener detallados los ingresos, los gastos, los costos, las cuentas de inventario, las carteras. Entonces, eso son sistemas en el cual el contador lo implementa como tal en las empresas y a través del Logro van a tener esa opción de poder parametrizarlo de acuerdo a las necesidades que el contador considere necesario para implementar como tal en esa empresa. Bueno, la tercera función, verificar que las operaciones contables registradas en los libros y registros auxiliares sean correctas. Como les mencionaba anteriormente, los contadores forman su empresa de contadores con auxiliares contables o en las mismas empresas y hacían los registros de forma manual que ocasionaba mucho inconvenientes, errores como tal de la información. Con este tipo de informaciones, ¿sí? Les va a permitir, ¿sí? Generar la información tal cual como ustedes la parametrizaron, ¿sí? Entonces, tienen ustedes una excelente herramienta que les va a permitir definir cómo quieren esa contabilización y siempre va a quedar definida bajo esa regla. Entonces, esas son opciones que los contadores van a tener y garantías que van a tener que ya cuando vayan a verificar esa contabilidad, pues que efectivamente se haya ido a las cuentas contables correctas. Eso es importante, sobre todo, pues que el contador va a tener control total de las operaciones y es algo muy importante. Cuarta función, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de un sistema como Logro. O sea, Logro es un ERP. Cuando uno habla de un ERP, es un sistema de planificación de recursos empresariales. Le permite integrar todos los procesos de la empresa con la contabilidad. Entonces, ¿qué sucede? El contador, al tener como tal ese control, puede parametrizar, por ejemplo, que se calculen impuestos, retenciones de forma automática. Entonces, los usuarios simplemente revisan y se contabilizan y van a tener informes financieros que les permite pagar, ¿sí? Esas obligaciones fiscales de una forma correcta con las respectivas bases. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta porque muchas veces al realizar la operación de forma manual se cometen muchos inconvenientes en las operaciones y muchas veces se presentan los impuestos de forma incorrecta. Entonces, estas son opciones excelentes a través de una herramienta Logro. Establecer las mejores prácticas para el registro de las operaciones efectuadas en la empresa. Entonces, como ya les mencionaba, ellos van a tener una opción para definir cómo contabilizar cada uno de los procesos de la compañía. Por ejemplo, el proceso de ventas, el proceso de inventarios, el proceso de compras. ¿Cómo los vamos a contabilizar como tal dentro de la empresa? Esas son excelentes opciones pues para modelar y que quede correctamente las operaciones. Y sexto, realizar auditorías internas. Entonces, tienen que tener también un sistema que les va a permitir, por ejemplo, que los usuarios interactúen con el programa. Esa es la diferencia con el software contable. El software contable, ¿qué sucedía? Solamente lo utilizaba el auxiliar contable y el contador. En cambio, al tener un ERP, ¿sí? Como Logro, un software en la nube, los usuarios van realizando cada una de sus actividades diarias y el sistema automáticamente va contabilizando. Entonces, el contador va a tener total control de la operación, puede tener informes donde va a poder realizar auditorías, donde va a poder verificar si efectivamente las operaciones quedaron como tal en las cuentas correctas o que se hayan establecido.
Bueno, ¿qué palabras claves tenemos durante el webinar del día de hoy y la capacitación para que lo tengamos en cuenta? El plan de cuentas. El plan de cuentas es la base como tal de la contabilización como tal de las operaciones, ¿sí? Donde le permite a partir del plan de cuentas poder tener los estados financieros, la información necesaria para poder presentar. Entonces, el plan de cuentas, ya las empresas deberían estar manejando en su contabilidad el plan de cuentas NIF, importante, ¿sí? Ya el plan de cuentas Colgap, pues ya no se está utilizando. Inclusive la información a la DIAN hay que entregarla utilizando un plan de cuentas NIF. Entonces, para que lo tengamos muy presente, y Logro les va a permitir a ustedes tener herramientas para poder configurar ese plan de cuentas. Otro punto son los informes financieros y contables. Los informes financieros y contables son vitales como tal en el proceso. Entonces, informes que les permite analizar el estado de la situación como tal de la empresa, ¿sí? La rentabilidad que está teniendo como tal la empresa. Y los contables, pues para medir como tal los saldos como tal contables, mirar auxiliares y como tal información de la empresa para hacer seguimiento y auditorías. La información exógena. La información exógena todavía la tenemos que presentar a la DIAN, ¿sí? La DIAN tiene planeado desmontar la información exógena, ¿sí? Posteriormente, ya que con la factura electrónica, pues ya todas las empresas están informando en tiempo real toda esa información como tal a la DIAN, ¿sí? Información de ventas, ingresos, impuestos, ¿sí? Entonces, esa información es la que se reporta en información exógena. Más adelante, pues ya los procesos van a ser más automáticos y no va a haber necesidad de reportar toda la información, sino cierta información adicional a la DIAN. El proceso de facturación electrónica. Con Logro, pues van a tener también ese proceso. Facturación electrónica, que es clave, o sea, es clave como tal en las empresas, bien sea para manejar sus ventas normales o exportaciones, cuando tienen que facturar exportaciones o facturar por mandato, que son ingresos recibidos para terceros. Entonces, esta facturación electrónica ya es vital, que está implementada en las empresas. Las empresas cada vez van a necesitar más de esta opción de factura electrónica y todos van a comenzar a exigir facturas electrónicas precisamente para poderse descontar esos gastos o poder declarar porque esa información en línea está llegando a la DIAN. Y cuando vayan a presentar los impuestos, pues debe de coincidir como tal la información reportada, porque ya la información la tiene como tal la DIAN. Otra opción es la implementación de la nómina electrónica, ¿sí? Sabemos usted, pues con anterioridad hemos mostrado en los anteriores webinars que la nómina pues sufrió pues unos aplazamientos adicionales. Fueron 2 meses adicionales que se adicionó como tal en el calendario, pero son procesos necesarios que todas las empresas lo tienen que implementar, así tengan uno o varios empleados, ¿sí? Principalmente pues son empresas que declaran renta, ¿sí? Entonces aquí en Logro van a tener ustedes esos aspectos importantes para que ustedes lo puedan implementar de forma integral. Y por último, el documento soporte electrónico. El documento soporte electrónico también es un documento cuando yo realizo una compra y el proveedor o el empleado independiente no me entrega una factura, entonces él me va a entregar una cuenta de cobro o un recibo y yo tengo que, para poderme deducir ese gasto, tengo que manejar el documento soporte para notificar a la DIAN de ese documento para precisamente poderlo descontar como tal de los impuestos y retenciones que yo esté presentando. Entonces, en Logro, pues tenemos esa opción para que ustedes puedan configurar ese documento soporte de acuerdo al consecutivo de la DIAN. Y también este documento soporte tuvo cambios, ya que inicialmente estaba para julio, entonces a partir de agosto se tiene que mandar electrónicamente a la DIAN también, ¿sí? Entonces, Logro va a tener también este proceso incluido electrónicamente dentro del programa. Por ahora pueden hacer su documento soporte, ¿sí? Y ya en agosto lo van a poder enviar electrónicamente.
En cuanto a la factura electrónica, también hay que implementar el nuevo anexo técnico, el 1.8, ¿sí? Implementar, ¿sí?, la opción de Radian de la DIAN, que es una plataforma que permite la factura definirla como un título valor. Entonces son aspectos muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de tener un programa integral que les permita manejar todas estas opciones, ¿sí?, en una misma base de datos, en un mismo programa, utilizando precisamente las mejores prácticas contables, y de una forma eficiente pues se va a enviar sin ningún contratiempo a la DIAN para evitar sanciones como tal. ¿Qué ventajas ustedes van a tener como tal en el proceso, ¿sí?, de utilizar los ERPs, ¿sí?, como lo es Logro? Entonces vamos a recordar que es ERPs, Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, ¿sí? Entonces, va a permitir trabajar en equipo, ¿sí? Ya toda la responsabilidad de la contabilidad no queda sobre el contador, sino las personas van alimentando esa información, ¿sí? Y ya el contador pues les va a permitir tener pues un equipo de trabajo que les va a permitir alimentar la información y el revisarla. Y en realidad la labor de un contador es presentar informes financieros, analizar la información financiera, ¿sí? Entonces el tema de la digitación está dejando de ser. Ya los contadores pues ya están cada vez adquiriendo productos de última generación que les va a permitir precisamente trabajar en equipo, ¿sí?, entre las personas como tal de la empresa, ¿sí? Y ya lo que son registros manuales, reajustes, pues ya van a ser mínimos por parte como tal del contador. Y eso pues les va a permitir a un contador que trabajar con más empresas. Hay contadores que pueden tener 5, 10, 30 empresas al tiempo, y tienen la capacidad de manejarlo porque ya tienen herramientas eficientes que le permiten precisamente trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, los contadores de planta también ya están dejando de ser. Muchos contadores ya ofrecen sus servicios, ¿sí? Y precisamente lo pueden hacer de una forma eficiente, pudiendo manejar varias empresas al mismo tiempo. Y como son software en la nube, no tienen necesidad de ellos ir a la empresa, sino ya en cualquier sitio ellos ya pueden conocer la información contable y financiera de las empresas. ¿Qué ventajas también tienen los ERPs? Los informes contables y financieros al día. Ya ellos pueden entregar la información más rápida. Caso contrario, antes que recogían la información, los documentos en papel y los transcribían en su software contable y entregaban la información posterior. Aquí sencillamente el usuario hace el documento y de una vez va quedando contabilizado. Eso permite agilizar como tal el proceso contable. En cuanto a la auditoría de la información, a través de una herramienta de control. Tienen que tener una herramienta pues, que les permite verificar que efectivamente la contabilidad está correcta, que fue a las cuentas contables correctas. Entonces, estos ERPs tienen esa opción de tener un control total de la operación. Cuarto, permitir definir procesos estándar que agilizan los procesos en las empresas y permiten crecer y generar utilidad. Nosotros hemos tenido empresas en Logro que iniciaron con un punto de venta. El mayor problema que ellos tenían era cuando tenían inventario, controlar el costo como tal del producto, ¿sí? Y también, aparte de controlar el costo, los precios de venta. Les doy un caso concreto, por ejemplo, una empresa de repuestos. Una empresa de repuestos, ¿sí?, los precios pueden variar constantemente, ¿sí? Entonces ellos dinámicamente también los precios de venta los tienen que mantener actualizados, porque si no tienen un software que les permite controlar esto, pues pueden tener el problema, ¿sí?, de estar vendiendo por debajo del costo. Y eso es normal en una empresa de repuestos que no tienen un software bueno que les permite controlar este tema como tal de los precios de venta basados en el costo. Entonces, estos ERPs les permite tener mejores herramientas para poder analizar la información y en tiempo real poder definir precios para buscar una utilidad deseada. Entonces, estos son excelentes opciones para los contadores. Y los contadores van a tener total control de las operaciones, ¿sí?
disminuyendo el tiempo de dedicación de una empresa, ¿sí? A veces ustedes se dan cuenta que los contadores para presentar información muchas veces se tienen que trasnochar, trabajar mucho más de la cuenta precisamente por eso, porque tienen que registrar operaciones. Entonces, aquí van a tener más control y le van a dedicar menos tiempo a la empresa precisamente por eso, porque ya son herramientas más ágiles como tal. Bueno, entonces en Logro, ¿qué configuraciones contables vamos a tener? Entonces aquí vamos a mencionarlas y ya les voy a mostrar en el programa cómo son esas configuraciones que ustedes van a poder tener dentro del programa. En Logro van a definir los periodos contables en el calendario, ¿sí? Calendario es una opción excelente pues para abrir, cerrar los periodos, precisamente para presentar la información financiera, ¿sí? Y que nadie le cambie la información que ya presentó como tal el contador. El plan de cuentas, que lo pueden parametrizar en Logro, las cuentas bancarias de la empresa, los conceptos contables para cada uno de los procesos, definir la contabilización de la operación, qué configuraciones también se tienen que hacer, saldos iniciales de cartera, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, de bancos, de inventarios. Es necesario hacer toda esa carga de saldos iniciales. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las empresas puede que estén utilizando otro programa que no les presta un buen servicio o que es un programa pues que no es ágil. Entonces pueden cambiarlo. Una excelente opción es Logro. Y uno de los, para darle continuidad a la operación es precisamente cargando esos saldos iniciales. Son aspectos que debemos tener en cuenta siempre que se implementa cualquier tipo de software. Tanto ERP como contable, siempre hay que tener en cuenta lo que son los saldos iniciales. Inclusive, cuando se implementa una nómina, también hay saldos iniciales o acumulados que le llaman para ustedes poderle darle continuidad a una nómina. Ahorita pues que se nos presenta la nómina como tal electrónica. Aparte de eso, pues los saldos iniciales contables, la importación de clientes y proveedores para darle continuidad a otro programa implementable de forma ágil. Todas estas herramientas pues tienen opciones de Excel para que ustedes puedan importar de forma masiva toda esta información de saldos de terceros, de clientes, proveedores, de empleados, ¿sí? La configuración del estado de la situación financiera. Cada empresa tiene sus particularidades. Entonces, en Logro van a poder ustedes configurar ese estado de situación financiera, el estado de resultados, configurar la información exógena y los certificados tributarios. Entonces, acá me voy a ir a Logro. Les estoy compartiendo aquí. Una vez que ustedes ingresan como tal a la plataforma, este es el menú que ustedes van a encontrar. Aquí van a encontrar ustedes una excelente opción de manejar varios establecimientos. Tenemos negocios que, por ejemplo, tienen 50 sedes, 50 puntos. Entonces, pueden consolidar toda la información a nivel de empresa o pueden ver cada cartera o cada contabilidad independiente por cada punto. Esto muchas veces las empresas, antes para implementar herramientas de este estilo y fuera de eso, pues en línea, a través de la nube, les resultaba ser muy costoso. Ahora pues ya tienen herramientas a un precio muy económico como los que le ofrece Logro, poder administrar cada uno de esos puntos en cualquier sitio que ustedes tengan, ¿sí? Y en tiempo real va a salir como tal la información. No tienen ustedes que hacer procesos de contabilizaciones ni procesos de cálculos de costeo ni nada de eso. El sistema funciona en línea y ya le va realizando como tal todos estos procesos. Entonces, para configurar la parte contable, primero, pues la organización, que es donde se define dónde va la información como tal, las responsabilidades fiscales como tal de la empresa. Entonces, cuál es el nombre legal, el RUT, la dirección, si la empresa pertenece al régimen simple, si es responsable de IVA o no, que si es gran contribuyente, que si es declarante de impuesto de renta. En cuanto al tema de las retenciones, todas las responsabilidades para que el sistema de una u otra forma les ayude a calcular de una forma automática en cada uno de los procesos de compras y ventas, ¿sí? Y también el parámetro para activar la facturación electrónica. ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta también en las empresas? Que si la empresa maneja unidades de negocio, que si la empresa maneja centros de costo,
que si maneja inventario o si no maneja inventario. Pueden, digamos, hay empresas que les queda muy complicado controlar el inventario, entonces pueden trabajar logro y desactivar el inventario. Lo mismo, pueden utilizar logros sin contabilidad, con contabilidad o sin contabilidad. Pueden definir ustedes cómo van a hacer el tema de los redondeos, cómo va a ser el tema de las retenciones en la fuente, de IVA, de ICA, todo eso lo pueden parametrizar, las cotizaciones, las devoluciones y todos estos procesos de cómo se va a manejar, por ejemplo, el costo del inventario, si a nivel de empresa o cada sede de la organización va a tener su propio costo. Entonces, estas son parametrizaciones básicas que cada uno de nuestro equipo como tal de servicio al cliente les va a acompañar a ustedes en la configuración de cada una de estas opciones. También aquí la opción para crear centros de costo. Ustedes pueden crear sus centros de costo. Los subcentros de costo pueden crearlos como tal dentro del logro y las unidades como tal de negocio. Pueden definir ustedes el calendario. El calendario, desde cuándo ustedes van a comenzar a cargar los saldos iniciales y desde qué periodo contable ustedes van a iniciar a parametrizar logro para efectuar cada una de las operaciones como tal en el sistema. Entonces simplemente el contador puede abrir y cerrar los periodos, en este caso abril, lo vamos a abrir y sencillamente abrimos el periodo contable y en el momento en que lo cerremos, ya ningún usuario puede hacer operaciones en el sistema y el contador puede presentar su información financiera con total tranquilidad. En cuanto al tema de formas de pago consecutivos de la DIAN, los van a poder parametrizar. El plan de cuentas es vital como tal en el proceso. Logro tiene dos opciones para ese plan de cuentas. Pueden ustedes utilizar un plan de cuentas por defecto de Logro. Hay empresas que de pronto no tienen definido un plan de cuentas. Aquí Logro les va a recomendar o les va a sugerir un plan de cuentas utilizando las mejores prácticas contables. Ustedes simplemente le dicen cuál es la actividad económica que realiza la empresa y él le crea el mejor plan de cuentas recomendado para ese tipo de negocio. Esa es una opción y eso ayuda a que se parametrice ágilmente como tal una empresa, una organización, y ustedes disminuyen tiempos en configuraciones, en implementación como tal del producto. La otra opción es que, por ejemplo, el contador diga, no, es que yo quiero que mi plan de cuentas se conserve. Yo estoy acostumbrado a utilizar un plan de cuentas de hace tiempo y entonces él quiere seguir utilizando su propio plan de cuentas. Entonces Logro tiene plantillas para poder cargar el plan de cuentas del contador que él viene utilizando. Entonces aquí dentro del Logro, pues en las cuentas contables van a definir su árbol de cuentas mayores, de cuentas auxiliares o imputables, ¿sí? Y dentro de esas cuentas ustedes van a poder llevar saldos por centros de costo, saldos por tercero y saldos por documento. El que es contador sabe como tal de qué le estamos hablando, porque muchas veces en su contabilidad quiere saber por un centro de costos, quiere sacar un informe que le está pidiendo el gerente o la junta directiva le está pidiendo un informe por centros de costo, un estado de resultados por centro de costo o un estado de situación financiera por centro de costo. Entonces, Logro les permite llevar esos saldos. También saldos por tercero. Principalmente afecta para el proceso de información exógena. Es clave llevar saldos por tercero, principalmente en las cuentas de resultado, en las cuentas de ingresos, de gastos y de costos, ¿sí? Y esas son las configuraciones que ustedes van a poder tener dentro del Logro, dentro de su plan de cuentas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más debemos tener en cuenta? Las cuentas bancarias. Ustedes van a poder parametrizar todas las cuentas que maneje la empresa y asociarle precisamente esa cuenta bancaria a la respectiva cuenta contable para que cuando hayan pagos, efectivamente se contabilice en la cuenta contable correcta. También van a tener la opción de cajas, parametrizar las cajas de recaudo, las cajas donde van a controlar el dinero como tal que se recibe, principalmente en efectivo. En cuanto a conceptos de ingresos, ustedes pueden hacer pagos diferentes a los pagos de los proveedores por facturas. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, pagos de IVA, pagos a empleados, pagos a terceros.
Entonces ustedes pueden configurar cada uno de esos conceptos que utilizan en cada uno de esos procesos con la respectiva cuenta contable. Ustedes le dicen nuevo concepto y ustedes mismos lo parametrizan. Lo mismo los conceptos de gastos o ingresos bancarios, que digamos los gastos bancarios, el 4 por 1000, los IVA, los impuestos que les cobran a ustedes los bancos, las van a poder parametrizar en Logro, y cuando vayan a utilizar el módulo de bancos, van a poder utilizar esos conceptos para aumentar o disminuir el saldo del banco y quede contabilizado de forma correcta. Eso les permite a ustedes conciliar el banco. También van a tener conceptos de retenciones, de deducciones y otros tipos de conceptos que se utilizan en cada uno de los procesos o en las operaciones como tal contables. Va a haber una opción de contabilización. La contabilización les va a permitir tener el control de cómo se van a contabilizar cada uno de las actividades o de los procesos que realizan dentro de la empresa. Por ejemplo, en ventas, ¿cuál es la cuenta por cobrar que va a tomar por defecto? El sistema puede tomar una sola cuenta, pero hay empresas que tienen sus particularidades. Tienen auxiliarizada la cuenta, la cartera, ¿sí? O las cuentas por cobrar. Entonces, a nivel avanzado, ellos van a poder definir grupos, van a poder definir una cuenta específica para poder afectar la contabilidad de forma correcta y tener unos informes financieros más detallados. Eso lo puede hacer como tal el contador. Pueden definir una cuenta de ingresos o auxiliarizar la cuenta de ingresos, las cuentas de descuentos, las cuentas de impuestos que se utilizan en las ventas, las retenciones. Pueden en Logro tener la autorretención especial por renta. Esa opción es excelente porque hay contadores que les gusta que al realizar una factura de venta o una nota a crédito, el sistema automáticamente le configure la autorretención especial por renta, ¿sí? Eso les gusta mucho a los contadores. Hay unos que sencillamente toman la información a través de un balance de prueba y toman el saldo de la cuenta de ingresos, pero hay otros que no, que quieren que documento a documento se les calcule esa autorretención especial por renta. Y Logro lo puede hacer de forma automática si ustedes lo parametrizan. El impuesto al consumo, cuenta de gasto asumido por donaciones, también manejamos el tema de donaciones. En compras van a poder manejar, digamos, todas las cuentas por pagar, los impuestos y retenciones que se practican, los inventarios y los conceptos que ustedes creen en las operaciones de inventario para saber a qué cuenta contable corresponde. Entonces van a tener total control de esas operaciones contables y financieras. Van a crear fuentes. Las fuentes manuales, la mayoría de operaciones quedan contabilizadas de forma automática, pero estas fuentes manuales es precisamente para causar o contabilizar manualmente otro tipo de operaciones, como cuáles, como las depreciaciones, las causaciones de nómina, ajustes contables, causación de la caja menor, o causación de legalizaciones de anticipos de viaje o a empleados. Todo eso lo pueden ustedes contabilizar a través de una fuente y definir qué tipo de consecutivo va a tener para esa operación, ¿sí? Va a haber usuarios y roles que les va a permitir tener el control de los usuarios qué pueden hacer dentro del programa y qué no, ¿sí? Por ejemplo, el de ventas puede darle a usted la opción de que no pueda sacar mercancía del inventario. A veces la mayoría de empresas controla eso, porque si les dan opciones de sacar mercancía del inventario, al que factura, pues puede haber inconvenientes como tal en la información de inventarios y se den cuenta que por ese medio está saliendo mercancía sin justificación. Entonces, Logro les va a permitir como tal controlar esos procesos a través de estos roles y parametrizaciones de los usuarios. En las opciones avanzadas, ustedes van a encontrar los comprobantes contables. Entonces, estos comprobantes contables les va, una vez creadas las fuentes previamente, aquí les va a aparecer para que ustedes puedan utilizar y van a poder hacer esos movimientos débitos y créditos manuales o ajustes contables que ustedes van a tener. Van a poder ustedes tener la fecha de qué transacción origen fue esa operación y las van a poder registrar de forma manual, o también nosotros tenemos la opción para que ustedes puedan cargar masivamente esas operaciones.
Hay empresas que a veces compran logros solamente para registrar la parte contable y quieren cargarlo a través de plantillas de Excel. Lo pueden hacer de forma masiva, cargándolo como tal a nuestro sistema. El sistema tiene una opción para importar como tal esos comprobantes de forma masiva. Descargan la plantilla de Excel y lo importan para que queden causadas de forma masiva. También ustedes van a tener aquí los procesos. Ya vamos a explicar los procesos en qué consiste más adelante. La parametrización como tal de la información exógena, ¿sí? También ustedes van a tener, y de los certificados tributarios. Entonces, cuando yo presento la información exógena, ¿sí? Normalmente en nuestro software ustedes definen en cada formato y concepto a qué cuenta contable quieren reportar precisamente esa información a la DIAN. Tenemos opciones de que ustedes pueden heredar la configuración de un año, de configuraciones exógenas de un año a otro. Entonces aquí, por ejemplo, copiar para el año siguiente. Yo le puedo decir aquí, quiero copiar la información del año 2019 al año 2020. Entonces el sistema les va a permitir a ustedes parametrizar, copiar la información de un año a otro para que ustedes puedan parametrizar y heredar como tal esas configuraciones. Entonces aquí rápidamente vamos a heredar esta contabilización del año 2019 cuando presentamos la información exógena. Le decimos copiar al año siguiente. Entonces aquí dice, se realizará la copia de formatos y conceptos seleccionados y se procederá pues, a continuar como tal el proceso. Cuando ustedes vayan y verifiquen el año 2020, ya el sistema automáticamente les muestra todas esas configuraciones que ustedes realizaron como tal dentro del programa. Entonces, aquí les permite a ustedes ver en tiempo real cómo fue esa parametrización y cuáles fueron las cuentas asociadas que ustedes utilizaron en esa parametrización. Entonces, esto les permite a ustedes tener total control como tal de la operación y de lo que van a reportar a la DIAN. ¿Sí? Importante este tema. Y en cuanto a los certificados tributarios, ustedes les emiten a sus proveedores certificados de retención en la fuente de IVA o de ICA, ¿sí? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un certificado donde les aparece, por ejemplo, qué les retuvieron por arrendamientos, por compras, por servicios, por honorarios. Entonces aquí les va a salir cuál es el valor retenido y cuál es la base. Ustedes pueden parametrizar este certificado, colocarle un comentario fijo y lo pueden exportar de logro. Cuando sean retenciones en la fuente de IVA o de ICA, los van a poder generar como tal dentro del programa. Entonces, esas son las parametrizaciones que ustedes van a tener como tal dentro del logro. Configuraciones básicas que aquí dentro del logro, por ejemplo, el plan de cuentas, les va a permitir aquí en más opciones definir el estado de situación financiera y el estado de resultados. Por ejemplo, ustedes aquí asocian, aquí aparecen los rubros de los informes. Simplemente ustedes arrastran al rubro que quiere que aparezca como tal en el informe. Entonces, ustedes cuando van a sacar un estado de situación financiera o un estado de resultados, ya el sistema les saca consolidada la información y asociada en cada rubro el saldo de las cuentas contables que debemos afectar. Simplemente el contador exporta esta información, la puede exportar a Excel. Entonces, al exportar a Excel, va a quedar en un formato que ellos lo van a poder manipular, que van a poder organizar como tal el informe, lo va a poder sumar, restar. Aquí mostramos en Excel cómo pueden tener esa información exportada desde logro y como se dan cuenta aquí en la parte de abajo, se pueden dar cuenta que el sistema le suma, ¿sí? Le suma, no tienen que convertir puntos por comas o comas por puntos, ya que el sistema lo deja de acuerdo a la configuración que ustedes tengan en su Excel, ¿sí? Que hay muchos programas que a veces tienen esos problemas cuando se exporta como tal información Excel. Entonces, con logro no va a tener ese inconveniente de exportar como tal esta información. Bueno, en cuanto a los saldos iniciales contables, los cargan en comprobantes contables. En ventas, ustedes van a tener en relación de transacciones de ventas, van a tener la opción para importar, por ejemplo, los saldos iniciales de cartera. Aquí aparece importar facturas, importar notas crédito. Van a poder importar de forma masiva
todos esos saldos iniciales de cartera para que cuando saquen un informe de cartera de logro les aparezca la cartera real que venían ustedes utilizando desde otro programa. Lo mismo las cuentas por pagar y lo mismo los saldos iniciales de inventario, que ustedes van a migrar un inventario, hacen el conteo de la mercancía y establecen el costo y ya con eso como tal lo cargamos de forma masiva en logro y pueden ustedes implementar a corto tiempo un inventario, una empresa como tal que maneje inventario con contabilidad. Bueno, entonces continuamos con tal la parametrización como tal de logro y una vez que esté ya configurado el plan de cuentas, toda la información y que hayan movimientos, pues ya dentro del programa ustedes van a tener informes contables y financieros. ¿Qué informes contables y financieros ustedes van a tener en logro? Van a tener el estado de situación financiera, que muchos lo conocen como el balance general. Van a tener el estado de resultados, como con otros nombres es P&G. Las cuentas por cobrar por edades, lo conocen normalmente como cartera por edades. El informe de cuentas por pagar por edades, cuentas por pagar por edades. El informe de ingresos y egresos es un informe de flujo de fondos. El libro mayor, van a tener ustedes, en este libro mayor se concentran varios informes. Pueden sacar ustedes un mayor, un balance de prueba, un balance de prueba por terceros o un libro de inventarios y balances. Lo pueden sacar en logro. Pueden también generar un comparativo de saldos o movimientos por cuenta, que los contadores lo conocen normalmente como un informe estado de cambios en el patrimonio. Esto es en NIF. Para eso les sirve ese informe. Está el libro diario, que es un diario como tal de contabilidad. Están los auxiliares de contabilidad, que les permite manejar saldos o información por acumulados o por movimientos, saldos por cuenta, cuenta tercero o cuenta tercero documento. E informes para pagar impuestos, son los informes de bases de impuestos y retenciones, que son los informes acumulados y por movimiento. Está el explorador de movimientos por cuenta y el explorador de saldos auxiliares. Entonces, en logro, dentro del logro, en el módulo de reportes van a encontrar todos estos informes. Ya vimos que podemos generar un estado de situación financiera, por ejemplo, un estado de resultados para saber la rentabilidad mes a mes de la empresa. Ustedes pueden definir aquí, ver los últimos 3 meses o año acumulado. Pueden incluir porcentajes, pueden filtrar por centros de costo este estado de resultados. Esto les sirve muchísimo a esos contadores que manejan estas empresas, que manejan centros de costo y necesitan sacar un estado de resultados por centro de costo. Esta es una excelente opción que ustedes lo pueden tener dentro del logro. Entonces aquí lo estamos generando. Aquí estamos viendo este estado de resultados filtrado con porcentajes y lo pueden imprimir, exportar a Excel o lo pueden imprimir en PDF también. Entonces, estas son opciones útiles que ustedes van a tener. La cartera por edades. Ustedes pueden generar esta cartera a 30, 60, 90 días, ¿sí? Ubicar en la cartera lo que está vencido o lo que está por vencer. A esto le llaman cartera corriente o cartera no corriente, ¿sí? Pueden, si necesitan ustedes filtrar la cartera de un solo cliente, lo pueden hacer, y que esté por edades, lo pueden hacer. Cuando uno necesita, por ejemplo, un informe de flujo de caja, uno de los informes que necesita para hacer un informe de flujo de caja es utilizar la cartera por edades. Aquí sabemos qué me deben mis clientes y cuál es la edad de lo que me deben clientes. ¿Qué me deben los clientes a 30, a 60 y a 90 días? El otro informe necesario para tomar decisiones en la empresa es las cuentas por pagar por edades. También, ¿qué le debo a mis proveedores a 30, 60, 90 días? ¿Sí? Está el informe de bancos. Bancos, aquí ustedes saben lo que tienen en disponible, lo que son en cuentas bancarias, ¿sí? Lo que son en cajas y los que son en tarjetas de crédito. Ahí ustedes están teniendo información también para tomar decisiones. Si tienen disponible, pueden pagarle a los proveedores. Entonces,
Estas son opciones que tienen a la mano dentro del mismo programa. Y los informes contables, el libro mayor, ustedes lo pueden generar un comparativo, generar solamente un filtro de determinadas cuentas contables. Él les va a mostrar el saldo anterior, débito, crédito, neto, saldo final. Entonces, estas operaciones están justificadas y son navegables. Como Logro es un software en la nube, entonces ustedes pueden ir al neto, verificar ese neto, ese saldo de dónde viene. Entonces, él lo justifica con el respectivo documento que está afectando como tal el saldo como tal en la contabilidad. Entonces, un contador, un revisor fiscal, le va a quedar mucho más sencillo revisar la operación porque va a ser totalmente navegable al detalle como tal de los documentos para poder justificar los saldos de los informes contables y financieros, ¿sí? Van a tener ustedes, por ejemplo, este comparativo de saldos. Normalmente este comparativo de saldos, ¿cómo se genera? Aquí las empresas dicen, vea, voy a generar el informe solamente de las cuentas de resultado, que son las cuentas de ingresos, gastos y costos. Y pueden decirle, por ejemplo, comparar diciembre del año anterior con diciembre de este año, en el caso que ya estemos en diciembre, y ellos generar, normalmente son así, se compara diciembre de un año con diciembre del año anterior, para verificar cuál fue la variación en valor y el porcentaje, ¿sí?, de esa variación. Entonces, ya con esto lo exportan a Excel y los contadores, como eso lo generan para un estado de cambios en el patrimonio, donde generan la información, la variación, y ellos hacen el respectivo análisis financiero de por qué aumentaron, por qué disminuyeron los ingresos, los gastos, los costos. Estos son temas que se conocen comúnmente en NIF, con las anotaciones NIF a los estados financieros, estado de cambios en el patrimonio. Entonces, por esas razones portamos como tal este informe financiero, ¿sí? Y que ya está realizado como tal en Logro. Entonces, es una excelente opción. El libro diario para hacer auditorías. Por ejemplo, ustedes necesitan como contador decir, bueno, quiero ver cómo se contabilizaron, por ejemplo, por fuente los documentos. Entonces, aquí cuando ustedes generan el filtro, seleccionan ustedes el rango de fechas que quieren auditar y él les va a aparecer precisamente pues todas las operaciones. Aquí vamos a hacer un rango más antes desde abril y bueno, no tenemos aquí movimientos desde hace mucho tiempo, generémoslo por ejemplo desde enero, ¿sí? Y desde enero ustedes generan las operaciones. Bueno, tenemos aquí mucha más información, permíteme acá, desde el 1 de enero del 2021 al 20. Bueno, dice que no debe superar 30 días, listo, entonces lo hacemos hasta el 31 de marzo y generamos la operación. Entonces aquí el contador va a tener en este libro diario cómo auditar, por ejemplo, cómo se contabilizaron los egresos, en qué cuentas contables se contabilizaron esos egresos, las notas crédito. En estos 3 meses, ¿qué cuentas contables fueron las que afectaron? En el caso de que ustedes digan, oye, pero aquí, ¿por qué aquí afectó esta cuenta contable? No entiendo. Entonces ustedes simplemente le dan clic sobre ese saldo y él les va a mostrar todos los documentos que están afectando esa cuenta y desde acá, desde el mismo informe, ustedes pueden abrir el respectivo documento y revisar por qué razón afectó esa cuenta contable. Entonces, estos son opciones para hacer auditorías, para hacer auxiliares de contabilidad. Este informe de impuestos y retenciones lo pueden generar ustedes sin tercero o con tercero. Por ejemplo, aquí el IVA. Ustedes van a generar aquí el IVA y le pueden de una vez sacar el IVA, el valor y la respectiva base. Pueden ustedes generar diferentes periodos, por ejemplo, bimestres, trimestres, cuatrimestres. Depende pues del tipo de empresa, ¿sí? Les va a salir discriminado el tema del IVA en las ventas, en las devoluciones, en las compras y en los gastos. Lo mismo en las retenciones. Entonces, estos informes ya están listos para que ustedes los aprovechen. Y si necesitan un informe especial que no lo tiene Logro, ustedes pueden exportar un explorador de movimientos por cuenta que les permite tener el detalle de toda la operación contable. Esta operación contable, al exportarla a Excel,
ustedes pueden hacer sus listas dinámicas y preparar un informe especial en el caso de que el logro no lo tenga. Entonces, estos son los informes contables y financieros como tal que tiene dentro del logro. ¿Qué procesos, y ya para terminar el webinar, qué procesos se utilizan como tal dentro del software contable? Van a poder el contador hacer procesos de cierre de periodos contables, ¿sí? Procesos de cierre de cuentas de resultados. Las empresas lo conocen como el cierre de año en el periodo 13 para calcular la rentabilidad de la empresa y distribuir esa utilidad a los socios. Eso lo pueden hacer de forma automática como tal dentro del logro. Pueden hacer procesos de cierre de cuentas de impuestos y retenciones. O sea, ustedes de cada año fiscal no se tiene que heredar el saldo, ¿sí?, de los clientes o de los proveedores en las operaciones de impuestos y retenciones. Entonces, el logro les permite cerrar esas cuentas de impuestos y retenciones en el periodo 13 para que no afecten el siguiente año fiscal. También les permite presentar la información exógena, como ya vimos, heredar de un año a otro la configuración de la información exógena, poderla exportar a Excel y poderla exportar al archivo XML como lo solicita como tal la DIAN. Generar los certificados de retención en la fuente de IVA o de ICA, ¿sí? Generar saldos a corte. Pocos software utilizan esa opción de generar saldos a corte. De poder ver una cartera, por ejemplo, el histórico de la cartera. Muchos quieren ver, por ejemplo, cómo estaba la cartera en diciembre. Entonces, logro, cuando ustedes cierran un periodo contable y generan saldos a corte, pueden analizar eso. La cartera, las cuentas por pagar, el inventario, el histórico del costo del inventario. Pueden ver esa información histórica. Esos son informes muy necesarios que les permiten ver y analizar el comportamiento como tal de las empresas a través del tiempo. A veces las empresas ya les gusta comparar, por ejemplo, mayo de este año con mayo del año anterior. Entonces, esos análisis los pueden lograr desde el logro porque les permite generar ese historial de la información. Pocos programas tienen esa información de saldos a corte. Bueno, y los contadores conocen el proceso de reestructurar saldos contables. Todos los sistemas lo tienen. Que en el caso de que ustedes se den cuenta que no esté afectando contablemente el saldo en una determinada cuenta, entonces ustedes hacen una reestructuración de saldos contables y logro les permite actualizar esos saldos en cualquier momento. Entonces, aprovechen ustedes las opciones que tienen logro. Esos procesos los van a conocer ustedes aquí en opciones avanzadas. Está la generación de saldos a corte, la información exógena, los certificados tributarios. Para las empresas que manejan ingresos recibidos para terceros, tenemos también la información exógena que se reporta de ingresos recibidos para terceros. Lo pueden hacer como tal dentro del logro. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a responder las preguntas que ustedes nos han dejado el día de hoy. Entonces, Sebastián, si quieres, por favor me comenta las preguntas que nos dejaron los asistentes el día de hoy. Bueno, no escuchamos a Sebastián. Sebastián, no, listo. Entonces, Sebastián me está indicando acá que tenemos dos preguntas, ¿sí? La primera pregunta que tenemos es de Fernando César Hernández. Dice, buen día. En logro, ¿cómo hago para extraer los estados financieros bajo NIF? ¿O cómo configuro esto en el programa, ya que el expositor lo comentó? Listo. Entonces, Fernando, recordemos que logro, el plan de cuentas que tú tienes que configurar, ¿sí?, es el plan de cuentas NIF. Entonces, aquí ustedes tienen que configurar su plan de cuentas NIF y entonces ya todos los informes financieros y contables van a salir en NIF. ¿Qué informes NIF nosotros tenemos para que tú lo tomes en cuenta? Tenemos el estado de situación financiero. Este estado de situación financiera ya es bajo el esquema NIF con los rubros NIF. Es más, tú puedes configurar estos rubros. Si tú consideras que lo quieres llamar con otro nombre, lo puedes hacer. Aquí hay un botón donde dice configurar y puedes asociar nombres o crear nuevos rubros o asociar cuentas contables en este informe. Entonces, este es un estado de situación financiera
El estado de resultados también es un informe NIF, que tú lo exportas como tal y lo tienes que presentar, ¿sí? Otro informe NIF que tú vas a presentar dentro del logro es el comparativo de saldos por cuenta, que al exportarlo ya les mencionamos que era el estado de cambios en el patrimonio, para que tú, una vez exportado el estado de situación financiera, el estado de resultados y este comparativo de saldos por cuenta, lo exportan a Excel y donde ustedes hagan el registro de las anotaciones NIF, lo pueden hacer externamente y presentar la información acomodando en su libro para presentar como tal en la junta directiva, ¿sí? O a la entidad que ustedes tengan que reportar como tal esta información NIF. Entonces tenemos como tal estas opciones, estos tipos de reportes que te sirven, ¿sí? Ya los demás informes son de la operación. Por ejemplo, este cartera por edades también lo utilizan. Por ejemplo, este informe valorizado. Por ejemplo, que ustedes necesitan generar el costeo como tal de la mercancía. Entonces, aquí en Logro pueden tener ustedes este informe valorizado donde le dicen qué tienen en el inventario y cuál es el costo que tienen en esa mercancía. Si ustedes consideran que este no es el costo correcto, que puede pasar en NIF por el tema de los inventarios, que a veces deben de hacerle ajuste al costo del inventario de acuerdo a los gastos de venta que tuvieron en el año. Entonces, Logro aquí les va a permitir a ustedes hacer ajustes del costo para aumentar o disminuir el costo del inventario. Eso aplica como tal para NIF, que ustedes lo tienen que aplicar, ¿sí? Ya solamente pues las empresas que manejan como tal inventario. Entonces son herramientas que les va a permitir y de una u otra forma, pues este explorador de movimientos por cuenta, ustedes lo exportan a Excel y pueden preparar el informe por lo que les comentaba. Aquí está el detalle de la cuenta contable del día, de la fecha, de la operación, del movimiento débito, crédito, el tercero, el centro de costo. Ustedes pueden exportar a Excel esta información y preparar algún informe que el Logro como tal no lo tenga dentro de su base de datos. Entonces, eso respondiendo a Fernando César Hernández. Miremos aquí otra pregunta de Lina Quintero. Dice, buenos días. Tengo una empresa de consultoría contable y deseo más información sobre sus servicios, sobre los beneficios que tienen como aliados. Bueno, muy buena pregunta de Lina Quintero. Entonces, ustedes cuando ingresan como tal a Logro, ¿sí? En la página de Logro, les recuerdo la página es www.logro.com, Logro con doble G, así nos encuentran ustedes. Aprovechen ustedes esta promoción, reciben ustedes un 40% de descuento. Entonces ustedes se pueden ir a la promoción y pueden averiguar en la promoción. En cuanto a los contadores, ustedes tienen aquí un panel, ¿sí? Un panel de contadores, ¿sí? Donde les explica a ustedes, a los contadores, en qué consiste la alianza que tenemos nosotros con los contadores. Es importante porque los contadores son los que son el proceso más importante como tal para la contabilidad y son el contacto directo que tiene como tal con los clientes. Entonces ustedes aquí van a tener una opción y se pueden inscribir aquí donde dicen deseo ser un contador aliado de Logro. Ustedes se inscriben, nosotros lo llamamos y les contamos en qué consiste el convenio. Aquí ustedes pueden descargar un brochure, un PDF, donde ustedes van a encontrar los beneficios que ustedes van a tener como contadores aliados de Logro. ¿Qué beneficios van a tener en cuanto a las comisiones también? Que eso es lo que nos interesa en cuanto a lo que ustedes van a recibir por recomendar empresas. Entonces aquí les vamos a contar en qué consiste esos beneficios que ustedes van a tener por contador. Entonces aquí, ¿cuál es el porcentaje de acuerdo al cliente que ustedes traigan? ¿Sí? La comisión puede ser del 7.5 o del 15% de lo que paga el cliente. Entonces ustedes aprovechen afiliarse como contadores. Nosotros las comisiones las calculamos todos los años. En diciembre simplemente ustedes nos mandan la cuenta de cobro, el RUT y el certificado bancario y nosotros le hacemos el pago en diciembre, pues para que ustedes tengan como tal ese beneficio año a año de todas las empresas que ustedes vinculen a Logro. Entonces es importante.
Volvamos nuevamente aquí donde está la opción de contadores. Más abajo pues van a encontrar ustedes toda la información necesaria como tal al tema de contadores. Y si ustedes, si se quieren inscribir directamente aquí en la parte de abajo y se inscribe al programa de contadores, también lo pueden hacer acá. Ingresan ustedes su nombre, su celular y pueden vincularse. Entonces no se les olvide, ustedes van a tener un beneficio adicional. Se les va a brindar un logro totalmente gratuito para que ustedes lleven su contabilidad. Que si ustedes necesitan facturarle a su cliente, entonces ustedes pueden desde el logro hacerle la factura electrónica sin ningún costo. Se la pueden hacer desde su ambiente contador, se lo pueden hacer a esa empresa. Entonces, es algo totalmente gratuito a todos los contadores que se vinculen como tal al logro. Entonces, no sé, Diana, si tengas algo adicional para comentarnos en cuanto al tema de los convenios que tenemos con los contadores. Bueno, hola a todos. Pues no, Néstor, ya tú les diste pues como la información más importante, lo que ellos necesitan conocer. De igual manera, si quieren en el chat, Luis les puede compartir pues como también mi número de teléfono, si ustedes quieren ampliar la información, si quieren una demostración del ERP, con muchísimo gusto para que puedan conocer todas las bondades, para que hagan todas las preguntas que de pronto tengan. Eh, y bueno, nada, pues la invitación es esa, a que conozcan pues como la herramienta, aquellos que no la conocen y, y los que la conozcan pues vean todas las bondades que tienen en caso de que no estén, digamos, como explotando como todos estos beneficios que tiene el logro y todos estos reportes gerenciales que pueden sacar pues como en tiempo real. ¿Listo? Entonces, nada, que sigan pues como inscribiéndose a nuestros webinars. Como bien saben, son totalmente gratuitos, son certificados. eh, el día de mañana les estaremos enviando pues como las memorias, las grabación pues como de este webinar para que la tengan, a los que asistieron y a aquellos que no pudieron asistir también. Y nada, un excelente día para todos. Néstor, muchas gracias pues por acompañarnos hoy, por traernos tu conocimiento y traérselo pues como a los contadores y empresarios que están en este webinar. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí respondiendo las preguntas que nos dejaron, nos dice Ingrid Rocío Chávez, dice, buen día. Por favor, ¿podría volver a mostrar cómo saca el anexo de IVA? Gracias. ¿Cómo podría excluir el tercero de la DIAN? Bueno, entonces vamos aquí a logro. Vamos a la opción aquí de reportes y vamos a la opción de bases de impuestos y retenciones. ¿Sí? Vamos a generar uno que es muy detallado, este que dice por movimientos. Le vamos a decir acá que vamos a generar la 2408, que sabemos que es la cuenta del IVA, ¿sí? Le decimos aquí el bimestre, ¿sí? O el trimestre, pues que se vaya a generar. Aquí le decimos de abril a mayo, ¿sí? Le decimos consultar. Y en este caso, mira, aquí me está diciendo la cuenta de IVA, ¿sí? Me está diciendo el tercero y el documento. Este informe ya es muy detallado, ¿sí? Me está diciendo, por ejemplo, en esta factura, cuál fue el valor del IVA en ventas y cuál fue la respectiva base. Desde aquí puedo abrir el comprobante contable o puedo abrir la misma factura, la puedo abrir desde acá, desde el mismo informe. Aquí aparece cuando es consumidor final o cuando es tercero de cuantías menores o cuando es el tercero de cuantías menores de facturación electrónica, también los permiten aquí identificar porque me sale como tal el saldo por tercero. Este es un informe muy detallado, pero si ustedes no lo quieren tan detallado, sino simplemente por cuenta, aquí lo pueden sacar, o lo pueden sacar por cuenta tercero, sin tener en cuenta los documentos. Entonces aquí les va a aparecer cuenta de IVA. Todos los terceros que afectaron IVA ventas lo pueden exportar a Excel. Y aquí les va a aparecer, por ejemplo, el de cuantías menores y el de consumidor final. Entonces, cuando lo exportan a Excel, ustedes pueden, en este caso, pues saber qué fue lo que afectó por esos terceros, lo pueden sacar como tal de este informe. Entonces, este es el informe de bases de impuestos y retenciones acumulados. Respondiendo a la pregunta que nos dejaron como tal,
Listo, entonces, Ingrid Rocío Chávez, eso es en cuanto al anexo como tal del IVA, que lo puedes exportar a Excel. Bueno, dice, ¿cómo se registra? ¿Cómo corrijo? Listo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ustedes tienen una operación contable. Entonces aquí vamos a ver este auxiliar y vemos este respectivo comprobante contable. Entonces ustedes dicen, bueno, aquí afectó una cuenta contable que no era. Por ejemplo, esta. Afectó la cuenta contable que no era. Ustedes van a poder en el mismo comprobante contable, desde que el periodo, eso sí, esté abierto, que no esté cerrado, aquí en más opciones ustedes pueden decirle modificar. Entonces ustedes van a poder editar la cuenta contable de un comprobante, digamos, de una factura ya realizada. Por ejemplo, que afectó la cuenta contable que no era. Entonces esta es la forma en que ustedes pueden corregir. Sencillamente ustedes aquí llegan y seleccionan la otra cuenta que ustedes quieren afectar, por ejemplo, una 53, si ustedes lo estiman necesario. Entonces ustedes lo pueden afectar, seleccionan la nueva cuenta y le dicen guardar y finalizar y ya automáticamente queda cambiada la cuenta contable que inicialmente había quedado. Hay que tener en cuenta pues que aquí en el historial pues va quedando quién fue el usuario que creó el documento y cuál fue el usuario que modificó. Esto para cuestiones de auditoría, ¿sí? En el caso de que ustedes les den permisos a ciertos usuarios que puedan modificar como tal la operación como tal contable. Bueno, aquí dice Gloria Dumanceli, dice, por favor, ¿cómo se registran las facturas del recibo de los servicios públicos, como también las compras de inventario? Bueno, entonces, muy buena pregunta. Entonces, ustedes aquí en compras van a tener ustedes la opción para registrar lo que son facturas de compras, más que todo facturas electrónicas, las que le mandan electrónicamente. Aquí ustedes sencillamente colocan el tercero, pues en este caso el proveedor, colocan ustedes el proveedor, el número de la factura electrónica que le emitió el proveedor, la fecha, ¿sí? Aquí seleccionan el concepto de ingresos o el concepto de gastos, ¿sí? Le colocan ustedes las cantidades, ¿sí? Y el valor, en este caso que ustedes están recibiendo. Aquí estamos registrando la factura electrónica y en comprobante contable ustedes van a tener la opción, ¿sí? Mira, aquí dice que la cuenta contable exige centro de costo. Entonces el sistema, hasta que ustedes no le coloquen el centro de costo, el sistema no los deja a ustedes continuar. Entonces, esto es importante para el control, para realizar las operaciones contables, de que afecte precisamente el centro de costo que corresponde. Entonces, ya podemos ver, sin finalizar el documento, de forma simulada, cómo va a quedar contabilizado. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuenta por pagar? Si es mercancía, ¿cuál es la cuenta de inventarios? Para el seguimiento para información exógena, pueden ustedes tener aquí un movimiento débito y crédito que les permite tener esa trazabilidad de las compras con el tercero. El IVA, el valor del IVA con la respectiva base, y si llegan a ver ajustes al peso, ahí te muestran como tal esa operación. Entonces, esta compra está en proceso y ya la finalizamos, y ya al quedarla finalizado, pues ya afecta automáticamente todos los informes financieros y contables. En el caso de que haya inventario, pues aquí me pregunta, bueno, que si maneja el lote, en qué bodega lo voy a ingresar. Entonces, él me da esas opciones en el caso de que manejen inventario. Ya cuando ella diga, ¿en dónde ingreso las facturas que le hago a mis proveedores? Por esta opción. Cuando hago facturas, por ejemplo, bueno, no facturas, cuando le entregan una cuenta de cobro, ¿sí? Entonces ustedes hacen el documento soporte, que estos son a proveedores que son sujetos, que no están obligados a emitir una factura. Entonces es la misma actividad que la factura de compras. Ingresan el proveedor, la fecha, y este te maneja el consecutivo propio de la DIAN que ustedes le pidieron. Entonces el documento soporte ustedes lo van a poder realizar en Logro, cumpliendo como tal lo establecido por parte de la DIAN, ¿sí? Que se tiene que consumir ese consecutivo con la fecha como tal acordada para ese documento soporte.
Aquí está, el sistema me está mostrando que yo tengo que ir a configurar el consecutivo o la resolución del documento soporte para que él me deje continuar como tal con la operación. Entonces, aquí vamos a parametrizar ese consecutivo del documento soporte tal cual como nosotros lo pedimos ante la DIAN, ¿sí? Entonces, ante la DIAN, ustedes le definen, ¿sí? Cuánta vigencia va a tener ese documento soporte y ustedes pueden activar como tal ese documento soporte de acuerdo a como lo hayan solicitado en la DIAN y ya una vez esté parametrizado como tal ese documento soporte, pues ya ustedes van a poder utilizarlo sin ningún inconveniente, configurando aquí pues ese documento soporte con ese consecutivo, configurando también los productos y servicios para que se contabilicen en la cuenta contable correcta y finalizar como tal ese documento soporte. Entonces, en estos documentos de pruebas, perdón, en este documento soporte registran esas compras que no te efectuaron, que no te dieron una factura electrónica, te dieron una cuenta de cobro o un recibo. En cambio, por compras, facturas de compras, aquí es donde tú registras la factura de servicios públicos, la factura electrónica que te entregan los proveedores. Hay otros contadores que no les gusta gestionar la cuenta por pagar. Entonces, ellos pueden entrar directamente a compras, a egresos, ¿sí? Y aquí pueden afectar directamente el banco contra las cuentas de gasto, sin afectar la cuenta por pagar. Sencillamente se va a contabilizar, se va a acreditar el banco y se va a debitar la cuenta del gasto y pueden aplicar impuestos y retenciones en un egreso. Entonces, eso respondiendo como tal la pregunta que nos realizó Gloria Dumancelli. ¿Listo? Bueno. Dice Fernando César, estoy mirando el estado de situación financiera y cómo lo muestro en pantalla. Sí, no, César, tienes que conectarte al chat de soporte, de pronto no está configurado, ¿sí? Porque efectivamente cuando tú sacas un estado de situación financiera, vamos a cerrarlo acá, y lo generamos, ¿sí? Él te va a hacer una pregunta, te va a decir, ¿desea heredar la utilidad calculada en el estado de resultados para que sea mostrada en el estado de situación financiera? Entonces tú le dices si quieres tener la utilidad teórica para cuadrar el estado financiero. Si tú le dices que sí, ya el sistema te genera como tal la información contable. En el caso de que no te esté saliendo la información, si hace falta de pronto parametrizar, asociar las cuentas contables, de pronto tú importaste un plan de cuentas y no entraste a configurar y asociar las cuentas contables que le corresponde a cada uno de los rubros. De pronto te hace falta esa configuración y por eso es que no te está saliendo la información. Listo. Eso para respondiendo a Fernando César Hernández. Dice, buen día, ¿nos puedes hacer una prueba de compra y venta de un producto? ¿Cómo afecta las cuentas contables? Mil gracias, Willington. Listo, Willington. Bueno, ya miramos la de la compra, ¿sí? Entonces la de la compra, miramos la contabilización y ya vimos que afecta la cuenta por pagar, la cuenta de inventarios, y des en cuenta que aquí el costo del inventario te está haciendo un débito y crédito en cuentas de costo de compras para la trazabilidad para la información exógena. Esta es una de las mejores prácticas contables para no dejar la carga de los saldos por terceros en una cuenta de inventarios, sino dejarla en una cuenta de costo de compras. Aparece la cuenta de IVA con la respectiva base y cuentas de ajuste. Ahora hagamos una factura de venta. Pues cuando hacemos una factura de venta, seleccionamos como tal el cliente, ¿sí? Seleccionamos los productos o servicios que vamos a vender, ¿sí? Entonces el sistema, si ustedes controlan inventario, pues aquí les muestra el inventario que está en existencias, cuánto hay disponible en bodegas, en esta bodega y en otras bodegas, como les mostré en las compras. También si ustedes quieren ver cómo va a quedar contabilizado antes de finalizarse, aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver de forma simulada que va a afectar la cuenta por cobrar, ¿sí? Que va a afectar la cuenta de ingresos, ¿sí? Si es inventario, afecta la cuenta de inventario, lo saca con el respectivo costo promedio ponderado, ¿sí? Y afecta la cuenta de costo
de mercancía vendida, ¿sí? Afecta la cuenta, digamos, de descuentos. En el caso de que ustedes tengan parametrizado que los descuentos van en otra cuenta contable, lo pueden hacer. La cuenta de IVA con la respectiva base. Si quieren contabilizar la autorretención especial por renta, des en cuenta que en la factura te lo va a hacer de forma automática, lo va a contabilizar la autorretención especial por renta y el ajuste como tal al costo. Entonces, esta factura de venta, ustedes la finalizan, ya entra todo el proceso de validación ante la DIAN y lo envían electrónicamente al cliente. Entonces, esta es la forma como se realiza como tal una venta y una compra como tal dentro del logro. Entonces, vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos dejaron los asistentes el día de hoy. Listo. Listo. Entonces, Fernando César, bueno, Fernando César nos pregunta que cómo puede generar un flujo efectivo. Flujo efectivo no lo tenemos como tal dentro del alcance del logro, ¿sí? Pero tenemos informes bases que te puede generar para ese tipo de informes. Lo que pasa es que el informe de flujo efectivo muchas veces es más de análisis por parte del contador. Entonces, un programa, los programas que de pronto llegaran a ofrecer un programa de flujo efectivo, es un informe rígido, ¿sí? Bajo una parametrización establecida, pero de pronto te puede generar la información no con el análisis que tú necesitas. Entonces, muchas veces, pues estos informes de flujo de efectivos no lo hacen los programas precisamente por eso, porque son muy complicados de estructurar precisamente porque son más a criterio como tal del contador, ¿sí? Bueno, en cuanto, bueno, Fernando, y me pregunta, bueno, ¿cómo se pueden cruzar cuentas de proveedores y cuentas de clientes simultáneamente? Bueno, con logro, bueno, hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Recuerden ustedes la bancarización como tal que está en Colombia. Inclusive para la nómina electrónica, ya se está hablando precisamente del tema, de que ya los empleados hay que pagarles a través de una entidad financiera, ¿sí? Entonces, el tema del efectivo, muchas veces ya las personas están utilizando, por ejemplo, Nequi o DaviPlata para poderles consignar a los empleados que ellos pueden retirar sin necesidad de tener una cuenta bancaria, ¿sí? Pero el tema del efectivo, pues cada vez es más complicado, ¿sí? Precisamente porque hay tablas donde define que hasta cierto punto se puede pagar en efectivo, pero esto cada vez va a ser más restrictivo. Entonces, por eso la invitación a que se maneje pues una cuenta bancaria para poderle pagar a los empleados. Y lo mismo sucede con el tema de clientes y proveedores. Los clientes y proveedores, ¿sí? A veces hay prácticas que no son como las ideales, ¿sí? Que se utilizan en los procesos que digo, mira, yo te crúzame esa factura de venta con esta factura que yo te realicé como proveedor. A veces utilizan esto y la práctica, ¿cuál es la práctica correcta? Que todo se gestiona a través de la banca, ¿sí? Precisamente porque cada vez va a haber más temas rigurosos ustedes para poder justificar gastos, costos, y todo esto tiene que estar ya justificado respectivamente con un movimiento bancario. Entonces, cada vez va a ser más restrictivo como tal esas operaciones, ¿sí? Entonces, esa invitación de pronto, Fernando, puedes que estés utilizando esa práctica, pero no es la más aconsejable por lo que te comento. Cada vez la DIAN está siendo más restrictivo y la bancarización del país pues está dando y cada vez está exigiendo más eso. Entonces, ¿cómo se puede hacer? En logro, tú puedes hacer algo que no afecta, que no se envía electrónicamente como tal a la DIAN, ¿sí? Y es que cuando tú haces una factura de venta, él te va a permitir aquí en más opciones, ¿sí? Puedes definir varios mecanismos, pero el más sencillo es, por ejemplo, cuando tú le dices generar nota crédito, y al generar la nota crédito, él te da una opción que puede ser por nota crédito por mayor valor. Y aquí te da una opción que se llama por otros conceptos. Esta nota de crédito de otros conceptos, aquí tú le puedes definir una cuenta puente para cerrar la factura del proveedor. Entonces,
tú le haces una nota a crédito de otros conceptos, cancelas la cuenta por cobrar contra esa cuenta puente y lo mismo haces en el documento como tal del proveedor. Utilizas una nota a crédito de otros conceptos contra esa cuenta puente y ya contablemente y a nivel de documentos queda cerrado. A nivel, digamos, de la DIAN no vas a tener inconveniente porque esta nota a crédito de otros conceptos no se reporta electrónicamente. Entonces, eso respondiendo a la pregunta que nos dejó como tal Fernando César Hernández. Entonces, muchas gracias. No hay más preguntas. Entonces, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Entonces, la invitación es que ustedes se vinculen como tal al logro. No se les olvide los planes que nosotros manejamos. Los planes son de todo lo que hemos mencionado hoy, lo tenemos como tal en logro. Planes con contabilidad. Ustedes tienen precios especiales si pagan el año. No se les olvide. Planes sin contabilidad, planes de solo facturación electrónica, solamente para emitir documentos electrónicos. Tenemos planes de nómina, manejamos planes de nómina solamente para transmitir electrónicamente la información a la DIAN de la nómina, ¿sí? O tenemos planes para que les permita a ustedes liquidar una nómina y enviarla electrónicamente. Entonces, aprovechen ustedes. Pueden comprar desde ya con este 40% de descuento que le estamos ofreciendo el día de hoy, ¿sí? Y pueden congelar su plan hasta la fecha que ustedes consideren necesaria. O sea, ustedes no se van a preocupar si la DIAN, ¿sí? Cambió el calendario porque nosotros le congelamos a la fecha que ustedes lo requieran, ¿sí? La invitación es adquirir una nómina que les ayude a liquidar esa nómina utilizando las mejores prácticas, ¿sí? ¿Qué pasa ustedes cuando tienen un plan de nómina light? Ustedes pueden seguir haciendo su nómina en Excel. Vienen y la transmiten electrónicamente a través del logro. Pero ¿qué pasa? El Excel, puede que en Excel se cometan muchos errores, ¿sí? Cuando ustedes utilizan ya un software que les ayuda a liquidar la nómina, él te maneja algo importantísimo que son los pasivos laborales. Te permite mes a mes reestructurar esa contabilización para que sea exacta. Caso contrario a las provisiones que se manejan en nómina, ¿sí? Que son estimados, que simplemente el contador después tiene que reajustar esto en su contabilidad. Entonces, aprovechen el logro, estas mejores prácticas que se están utilizando a nivel contable, a nivel de nómina, ¿sí? Entonces, la invitación es que ustedes adquieran estas nóminas que ustedes las pueden implementar a corto tiempo. Lo pueden ir liquidando desde ya la nómina y ya cuando tengan que reportarle electrónicamente, eso ya es un proceso automático. Entonces, esta es la invitación que ustedes lo hagan, ¿sí? Sobre todo no dejar a última hora, porque a veces cuando implementan a último momento, pues las empresas se estresan mucho, puede que haya mucha demanda y entonces, ante todo, pues el servicio que ustedes tienen lo pueden hacer desde ya. Aprovechen los precios y los descuentos. Que ya no van a estar esos descuentos ya cuando se tenga que reportar la información electrónica. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana con los próximos webinars. ¿Cómo se pueden ustedes inscribir a los próximos webinars? Van a ver más, van a la opción de webinars, ¿sí? Ustedes ven aquí el cronograma de los seminarios, ¿sí? Vemos el seminario que realizamos el día de hoy, ¿sí? Si ustedes quieren ver la grabación, sencillamente le dicen aquí me interesa, aparte del link que le enviamos por correo electrónico. Este mismo link donde ustedes se inscriben es el mismo link de la grabación, no se les olvide. La próxima semana va a ser taller práctico, cómo liquidar la prima de servicios cumpliendo la normatividad legal. Entonces aquí está Luz Janet Castaño y Laura Vanegas, son especialistas. Luz Janet ya lleva más de 30 años como tal manejando una nómina, entonces ustedes pueden hacerle cualquier tipo de pregunta. Vamos a ver en detalle las bases, cómo se calcula estas primas, las variables que pueden afectar una prima. Recordemos que ya se acerca mitad de año, entonces para que ustedes sepan y tengan, digamos, estos conceptos claros de cómo liquidar esa nómina, entonces inscríbanse a este seminario que lo vamos a realizar la próxima semana. Y el jueves
un seminario especial por parte de William Soto, que es un contador partner como tal de Logro. Entonces, los contadores partner también a veces nos colaboran y ellos hacen también sus propios webinars. Entonces, William Soto nos va a mostrar cómo se hace una declaración de renta en personas naturales. Es totalmente experto en el tema y nos va a explicar también cómo se hace en la plataforma de la DIAN, en el caso de que las personas lo quieran hacer su propia declaración de renta. Entonces, William Soto ahí los puede asesorar en ese tema. Entonces, no se les olvide inscribirse a estos próximos webinars. Entonces, muchas gracias por su asistencia al día de hoy. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que tengan un feliz día.